Hola chicos y chicas, en este video resolveremos este ejercicio de torsión tenemos dos ejes y dos engranajes. El enunciado dice que los dos ejes están fabricados de acero A36, cada uno tiene un diámetro de 25 milímetros y se conecta al otro eje mediante engranajes fijos en sus extremos. Los dos extremos están unidos a soportes fijos en A y B, soporte fijo en B, soporte fijo en A, los cuales permiten la libre rotación de los ejes a lo largo de sus líneas centrales y se aplica un par de torsión de 500 Nm sobre el engranaje E como se muestra en la figura, determine las reacciones en A y en B, determine la rotación del engranaje E. Quiere las reacciones en A, en B y la rotación, el ángulo de torsión en el engranaje E. Acá hay un dato importante, nos dice que tenemos 500 Nm aplicados en sentido eh, antihorario en el engranaje E. Este engranaje, debido a este momento de dato que nos da el problema, va a empujar con cierta cantidad de fuerza al engranaje F, a este engranaje pequeño. Lo va a empujar y ese engranaje F pequeño, en el punto de impacto, va a reaccionar con una fuerza con un módulo igual pero con un sentido contrario, de modo que todo está en equilibrio. Ahora, aquí en el diagrama de cuerpo libre, en cada empotramiento, en cada punto fijo A y B, se producen torques de reacción. Entonces, yo en este caso le he dado el sentido en el punto A horario, por tanto negativo, un torque negativo aquí. Y aquí un torque B en sentido antihorario, por tanto positivo. Entonces lo primero que haremos será sumatoria de momentos en el eje AE, en este eje. Tenemos en este eje, mejor en este gráfico. En este eje entonces tenemos el torque negativo E menos torque en A más 500 positivo, y debido a esta fuerza que se ha producido aquí, F por el radio de este engranaje tiene 0.1 metros de radio por esta fuerza que hará girar en sentido antihorario, por tanto positivo, entonces más F por 0.1 metros, igual a 0, ya que está en equilibrio estático, entonces la sumatoria de los momentos es igual a 0. Y para el segundo eje, para este eje de aquí, tenemos este torque en B antihorario positivo, entonces positivo, y debido a esta reacción de color rojo aquí, F, lo hará girar este engranaje en sentido antihorario, por tanto positivo, por este radio. El radio de aquí será igual a 0.5 metros y la fuerza F, positivo debido a que gira en sentido antihorario. Ahora igual a 0, porque también está en equilibrio estático. Multiplicamos esta ecuación por 2 a todo y despejamos que F por 0.1 es igual a menos 2 torque en B. Pero aquí tenemos F por 0.1 metros. Entonces reemplazamos esto aquí, en esta ecuación. Y nos daría que menos torque en A menos 2 torque en B más 500 igual a 0. Y ahora tenemos que recordar que ambos engranajes están en contacto y esa zona que está en contacto vendría a ser la longitud de arco de una circunferencia. Y ambas longitudes de arco son iguales. Por lo tanto es igual a S. Y diremos que el ángulo por el radio de este engranaje, ángulo por el radio del primer engranaje del engranaje grande, será igual al ángulo por el radio del engranaje pequeño, del engranaje F. Y así despejamos la relación que se cumpliría en cuanto a los ángulos de torsiones. Esta relación que hemos encontrado aquí, esta ecuación, la utilizaremos para hallar el torque en A en función del torque en B. Para ello diremos que el ángulo de torsión en E, aquí en este engranaje, será igual al radio del engranaje pequeño, del engranaje F, sobre
el radio del engranaje grande por el ángulo de torsión del engranaje F, del engranaje pequeño F. Reemplazamos. Ahora recordemos que el ángulo de torsión será igual a torque por longitud sobre momento de inercia polar por módulo de rigidez. Pero nosotros no tenemos, digamos, el torque total que se produce en E para saber su torsión, ¿no? Su ángulo de giro. No sabemos la torsión completa que hay aquí, pero sí sabemos que la torsión, como repito, pero sí sabemos que la torsión aquí en E, así sean 1.000.000 de newton metro, tiene que haber una reacción equivalente aquí, con un sentido contrario. En este caso, torsión en A. Entonces diremos que la torsión en E completa será igual a la torsión en A. Entonces utilizaremos la torsión en A por la longitud de este segmento, que sería 1.5 metros, sobre el momento de inercia por el módulo de rigidez, igual a esta relación que hemos encontrado aquí, por el ángulo de torsión de F. El ángulo de torsión de F de este engranaje pequeño será igual a la torsión en F por la longitud del segmento sobre el módulo de inercia por sobre el momento de inercia por el módulo de rigidez. Pero no tenemos la torsión en F, pero sí tenemos la torsión en B, que sería igual en módulo que la torsión en F, pero con sentido contrario. Entonces vamos a usar la torsión en B, que sería igual a la torsión en F. Entonces tenemos aquí torsión en B por la longitud del segmento, que sería 0.75 metros, 0.75 metros sobre el momento de inercia polar por el módulo de rigidez. Ahora despejamos la torsión en A y nos da que es igual a 0.25 torsión en B. Entonces torsión en A, 0.25 torsión en B. Y ahora esto que hemos despejado aquí lo podemos reemplazar en la ecuación de aquí, en esta ecuación. Entonces la reemplazamos aquí. Y aquí está reemplazada. Será menos 0.25, el menos que teníamos de la ecuación. Ahora la torsión en A que será igual a 0.25 TB. 0.25 TB menos 2 TB, menos 2 TB más 500, más 500. Y despejamos la torsión en B que nos da 222.2 newton metro. Ya tenemos la torsión en B. Y como ya tenemos la torsión en B, que era lo que necesitábamos para hallar la torsión en A, reemplazamos. Torsión en A igual a 0.25 por torsión en B, 222.2. Igual a la torsión en A, 55.6 newton metro. Y así despejamos las dos reacciones en los dos puntos que estaban empotrados, que estaban fijos, en A y en B. Lo segundo que nos pide es determinar la rotación en el engranaje E. Entonces, ángulo de giro en E será igual a la torsión por la longitud sobre el momento de inercia polar por el módulo de rigidez. Pero, como ya tenemos la torsión en B, no, en A, que está aquí, y sabemos que la torsión en A se va en sentido contrario, pero con el mismo módulo que la torsión en E, entonces puedo utilizar la torsión en A para hallar el ángulo de rotación en E. Entonces aquí la torsión en A, que está despejada a 55.6 newton metro, será igual, la ponemos aquí, la utilizamos como la torsión en E por la longitud del segmento. La longitud del segmento será 1.5 metros. 1.5 metros sobre el momento de inercia polar, que será pi medios por el radio al cuadrado. El radio de dato nos da que es igual a 25, no, este es el diámetro, 25 milímetros entre 2, y lo convertimos a metros y nos da esto, a 0.0125, y lo elevamos a la 4. Ese sería el momento de inercia polar por el módulo de rigidez, que sería 75 por 10 a la 9. Esto sería de dato también. No aparece aquí, pero te lo tienen que dar, si no, no podríamos obtener esto.
y nos da que es igual a 0.2897 radianes. Y para convertirlo a, a grados tenemos que multiplicarlo por 180 sobre pi radianes. Entonces se va radianes con radianes y nos da igual a 1.66 grados, que sería lo que rota el engranaje E, lo que rota este engranaje. Y eso sería todo por este video. Recuerden suscribirse y darle me gusta para seguir produciendo más contenido en este canal y nos vemos en el siguiente. Adiós.